Bienvenidos, buenas noches. Es un privilegio continuar estudiando la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos decidido estudiar la parábola del Hijo Pródigo. El día de hoy lo vamos a terminar. Esta es la cuarta enseñanza acerca de esta parábola. Y entonces vimos el pródigo cuando se fue de la casa, cuando el pródigo estaba en el mundo, cuando el pródigo volvió a casa, y ahora vamos a ver al pródigo una vez más en casa. El verso 22 vemos la transformación del pródigo. El verso 23 al 24 veremos la celebración del pródigo. El verso 25 al 30 veremos la actitud del hermano del pródigo. Y el 31 y 32 veamos cómo el padre defiende a su hijo pródigo y cómo trabaja la conversación que existe con el hermano mayor. Esta parábola nos ha estado enseñando que tenemos que regresar, que podemos estar alejados de Dios siendo moralmente correctos, pero también inmoralmente viles. El hijo menor representa a aquellas personas inmorales que deciden rebelarse con Dios de una manera abierta, directa, pero también las personas que pueden estar lejos de Dios son las que piensan que son moralmente correctas, los legalistas. Ese es el hermano mayor. Así es que sin más, veamos lo que pasa en esta cuarta enseñanza del hijo pródigo, el pródigo en casa. El verso 22, vamos a ver la transformación del pródigo. Dice: pero el padre, aquí hablando el padre, él regresó a casa y dijo: no quiero ser más llamado tu hijo, he pecado contra ti, contra el cielo, he decidido ser nada más un jornalero tuyo. Verso 22, ¿cómo responde el padre? Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo que da a entender que este hombre llegó prácticamente en harapos a su casa. Había perdido la ropa que le distinguía como hijo, había perdido la autoridad que le distinguía el anillo, había perdido el calzado que le distinguía como alguien importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que este pródigo necesitaba una nueva vestidura. Él no podía continuar siendo su hijo, sentarse a la mesa con su padre con los mismos harapos que había llegado a la casa. El padre, de una manera enérgica, ordena a sus siervos vestirle con el mejor vestido. No solo dice vístanle, dice pónganle el mejor vestido, algo que le distinga, algo que le haga recordar a él que aún sigue siendo su hijo, aunque él no quiera ser su hijo. Y entonces en Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Usted y yo también, como el hijo pródigo, espiritualmente en el mundo estuvimos viviendo vestidos de harapos. Los harapos de la pornografía, del adulterio, de la mentira, de la corrupción, de la injusticia, de la trampa, de la estafa. Estuvimos vestidos con ese viejo hombre lleno de harapos. Pero aquí la palabra de Dios dice en Isaías que Él nos ha vestido con vestiduras de salvación, con manto de justicia, algo diseñado por Dios para usted y para mí. Por eso la Biblia constantemente nos recalca y dice: vestíos pues del nuevo hombre, creado según Cristo Jesús, de tal manera que revelemos quiénes somos realmente ahora, no quiénes fuimos antes. La vestidura es importante. Y Pablo una y otra vez recalca: vístanse como hijos de Dios. Dejen atrás las cosas, las obras de la carne, el viejo hombre, que ya fue crucificado con Cristo. Entonces había que cambiarle de vestidura. También le dio un anillo. El pacto ha sido renovado. Antiguamente el anillo era el sello de la familia, que le decía: esta persona representa a tal familia, y con ese anillo sellaban las cartas y los documentos oficiales. Ese anillo le recordaba que él seguía perteneciendo a esa familia. En Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así también como nosotros hemos sido vestidos, igual que el pródigo, también el Señor nos ha puesto un sello en cada uno de nosotros. Y el sello es el Espíritu Santo, que nos recuerda que somos hijos de Dios. Mira lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el Señor Jesús regrese por su pueblo, por su iglesia, ese sello nos caracteriza que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo morando en nosotros.
La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar ese templo. Y por eso la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Cristo con Belial. Y dice que cuando somos templo debemos cuidar nuestro templo espiritual, porque aquí habita ¿quién? El Espíritu Santo. Qué interesante, aquí el anillo es la autoridad y el Espíritu Santo nos da la autoridad también para decir la verdad, predicar la justicia y compartir el Evangelio. También le da un calzado, su caminar ha sido perfeccionado. Imagínense venir con esas sandalias rotas, sucias, apagadas. Solo imagínate que alguien quiera hacer una biografía de tus pies, a dónde han ido tus pies, dónde has caminado, qué lugares has visitado. Probablemente nuestras acciones nuestro caminar son nuestras acciones. Dios desea que sus hijos ya no caminen por las sendas que caminaron antes, porque Dios tiene preparado sendas de justicia para nosotros. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si ve cómo este hijo pródigo ha recuperado su vestidura, su anillo, su caminar, todo así, esa es la transformación que solo Dios puede hacer en cada uno de nosotros, porque ya lo hizo con el hijo pródigo, ya lo ha hecho con Pablo, con Santiago, con Juan, con Pedro, con usted, conmigo. Pero dice que cuán hermosos son, dice, los pies que anuncian la paz. ¿Está usted utilizando este verso como suyo y anunciando la paz? Dice, es hermoso ver que usted y yo somos ahora los portadores de buenas nuevas, los portadores de esperanza, los portadores de alegría, los portadores de amor. Debemos convertirnos en esos embajadores. El Padre le cambió de apariencia externa porque había un deseo profundo en su interior de cambiar. Y ahora vemos que su cambio externo es el reflejo de ese momento que él volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y después se levantó y vino a la casa de su padre. Y ahora que está en la casa de su padre, su apariencia externa nada más es el reflejo de un cambio interior en el corazón de este hijo. ¿Existe en usted ese cambio interior que se refleje en el exterior, que usted es un hijo de Dios? Necesitamos una renovación interna para que se vea nuestras acciones externas y acciones de justicia, de amor, de misericordia, de santidad, llenos del Espíritu Santo, viviendo bajo la dirección y la perfecta voluntad de Dios. Versos 23 y 24 vamos a ver la celebración del pródigo. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, dice el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En las tres parábolas de Lucas 15, del 3 al 7, del 8 al 10, del 11 al 32, se nos presenta algo que se pierde y como resultado de encontrar existe gozo y alegría, la oveja perdida, las monedas perdidas, y ahora este hijo perdido cuando regresa a casa de repente hay celebración. Usted y yo debemos aprender a celebrar cuando recuperamos lo que hemos perdido. Usted y yo habíamos perdido el jardín del Edén en la persona de Adán y Eva, pero cuando venimos a Cristo hemos recuperado el paraíso, hemos recuperado nuestra comunión con Dios, hemos recuperado nuestra posición de hijos. ¿Lo está celebrando usted? El pastor que encontró la oveja, la mujer que encontró la dracma perdida, el padre del pródigo celebró con lo mejor y públicamente. ¿No le parece increíble que el Señor cuando regresamos quiere que celebremos públicamente que somos sus hijos, que hemos sido redimidos? Delante de todo el mundo dejó en claro que Él amaba a su hijo y que lo esperaba y que lo perdonara. ¿No le parece algo interesante, algo magnífico y maravilloso? Que el Señor Jesús también en la cruz del Calvario públicamente estiró sus manos en la cruz para expresar públicamente su amor por usted y por mí. Nuestro amor por Dios no puede ser un amor de secreto, un amor de iglesia, tiene que ser un amor público, que públicamente la gente sepa que somos amados por Dios, que somos sus hijos, que hemos creído en Él y que no nos avergonzamos de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación.
Este padre no se avergonzó de su hijo, más bien hizo una fiesta y públicamente que la ciudad, el pueblo, las naciones sepan que él amaba a su hijo. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros también en la cruz del Calvario. Públicamente derrotó al enemigo, derrotó al pecado, derrotó la muerte y dijo: yo amo a esas personas que están bajo mis pies. Estas fiestas eran celebraciones de reconciliación, donde partían el pan las partes y de repente la enemistad que había entre ellos era totalmente anulada. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, dando a entender que Él es el pan de la reconciliación con el Padre. No podemos sentarnos con el Padre a menos que hayamos partido el pan con el Padre. Y cuando Él nos invita a su mesa, el pan es Jesús. Por eso el Señor dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Jesús, el pan de vida, es la única manera de reconciliarnos con el Padre. No existe otra forma, no existe otro camino. No es a través de la iglesia, no es a través de la religión, no es a través de la filosofía o creencias que tengas. Son absurdas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Acaso nosotros también no deberíamos hacer una fiesta celebrando que nos hemos reconciliado con el Padre cuando hemos recapacitado y vuelto a Él? Lucas capítulo 15, versículo 10 dice: ¿acaso no deberíamos, Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? Si usted y yo entendiéramos este verso, predicaríamos a todos los perdidos para que más fiesta haya en los cielos. En los cielos hay un momento de gozo, de alegría, de celebración, cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Y esa debe ser nuestra meta, nuestro anhelo, nuestra oración, nuestra intercesión. Que más y más personas se reconcilien con el Señor, que dejen el lugar que han estado con los cerdos y hagan ese viaje de volver al Señor. Escuche bien, el Señor dio los 99 pasos, a usted le falta dar uno. Él vino del cielo a la tierra y entregó su vida en la cruz. ¿Qué le cuesta a usted nada más creer en Él, entregar su vida, poner bajo su señorío todo lo que usted es y lo que usted anhela? Ponga su vida bajo el señorío de Jesucristo. Verso 25 al 30. Vamos a ver la actitud del hermano del pródigo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Si ve la celebración, había música, danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él llega del campo y de repente ahora que ve fiesta, alegría, gozo, danzas, comida, banquete. Él le dijo: tu hermano ha venido. ¿Cómo? Sí, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Increíble. Este hombre ya no solo regresó sano del cuerpo, sino del alma y el espíritu, porque ha madurado, ha entendido que no puede estar lejos del Padre. Tu hermano ha vuelto. ¿Cómo celebraría usted cuando de repente dice: tu hermano ha creído en Cristo, tu amigo ha creído en Cristo, tu jefe ha entregado su vida a Jesús? Tu madre, tu suegra ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué haría usted? Al regresar a casa, la música y la danza le llamó la atención. Hace mucho tiempo que no pasaba algo así en casa probablemente. Quizás ni recuerda cómo eran esas celebraciones, porque este hombre se dedicaba más a trabajar y trabajar, pero no celebraba de estar con su padre. La partida de su hermano lo único que dejó fue silencio, quizás dolor en el corazón del padre, y él veía a su padre desde la ventana observar cuándo regresa su hijo. Pero ahora de repente ese silencio, esa oscuridad, esa tristeza ha sido erradicada con el sonido de la música, de la alegría, del gozo, de la risa. Increíble. Hoy es diferente, ¿no? Hoy día no celebramos el regreso de aquellos que vienen a los pies de Cristo. Nada más en muchas iglesias son números, son personas, son ni siquiera nombres. Nada más dicen: la iglesia está creciendo, pero no conocemos y no celebramos que sus vidas ahora han sido transformadas por Cristo. Dice: tu hermano ha regresado. ¿Cómo respondería usted ante esta noticia que diga a su padre: tu hermano ha regresado? Sí, el que estaba en las drogas, en el alcohol, el que estaba perdido en el mundo, ¿sabes qué? Ahora ha sido transformado por Cristo. ¿Cómo respondería usted?
¿Cómo respondería usted cuando descubre que el culpable ha encontrado la gracia, ha tenido un encuentro con la misericordia, ha tenido un encuentro con el amor de Dios? ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo responde cuando alguien dice, yo también creo en Cristo, como tú crees en Cristo? ¿Se alegraría usted? Mira, ¿qué hizo el hermano? Verso 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El hijo mayor está reclamando a su padre. Entonces dice, se enojó. Hablemos un poquito del enojo, de la ira que tenemos. ¿De dónde surge esa ira que de repente nos hace no disfrutar y celebrar cómo Dios bendice a otros? El enojo algunas veces proyecta inferioridad, celos, envidia y orgullo. A veces la ira proyecta esas falencias que están en nuestro corazón, en nuestro interior. Y por lo general es el orgullo, la envidia, a veces la inferioridad, la falta de autoestima. Es increíble cómo muchas veces nos enojamos con facilidad, nos irritamos y el sentimiento de ira se apodera de nosotros. Y cuando la ira se apodera de nosotros, esa emoción nos hace tomar decisiones y nos hace hacer cosas que nunca hubiésemos imaginado hacer si supiéramos manejar nuestras emociones, si supiéramos gestionar nuestras emociones. Muchos de nosotros por la ira hemos terminado destruyendo relaciones, trabajos, hemos terminado lastimando, hiriendo y diciendo cosas que no debemos. ¿Cómo maneja usted la ira? Sabe que la ira es una emoción, nada más, no es ni buena ni mala, es una emoción que usted y yo tenemos que aprender a gestionarla, a canalizar por nuestro sentido común, a canalizar por nuestro intelecto. ¿Cuántos padres hay que no se hablan con sus hijos por un simple enojo? Hay padres que no hablan con sus hijos 1 año, 10 años, porque se enojaron, no estuvieron de acuerdo, y entonces el uno alzó la voz, el otro alzó la voz, y de repente ahora son 10 años que no se hablan. Hay nietos que no conocen a sus abuelos porque sus padres están enojados con los abuelos, o su madre está enojada con la abuela. La ira puede destruir de una manera catastrófica relaciones, empresas, países que comienzan guerras por la ira. Y la ira viene cuando nuestro orgullo es golpeado, cuando nuestra falsa autoestima es lastimada. Pues ese sentimiento produce que tu boca diga a veces palabras hirientes, que llega hasta lo profundo del corazón. ¿Cuántas personas han asesinado y han herido cuando han tenido ira? De repente tu esposa te dijo algo que no te guste, de repente la ira hizo que tú respondas, la golpees, la humilles, la lastimes físicamente, emocionalmente. ¿Sabes? Leí una vez una historia que quiero leerles a ustedes. Una vez leí una historia de un padre que había comprado un auto nuevo y que tenía un pequeño niño el cual un día jugando rayó el auto. Al ver esto el padre se llenó de enojo y empezó a golpear con fuerza a ese pobre e indefenso niño, a tal grado de dejarle destrozado sus manitas. A los pocos minutos el niño estaba hospitalizado y las lesiones eran tan graves que tuvieron que amputarle sus manos. Cuando el padre llegó a la habitación del pequeño, lo vio y el niño le miró y le dijo, papi, te amo, ya no volveré a jugar más en tu auto. El padre, con el corazón destrozado y con lágrimas en sus ojos, ni siquiera pudo pronunciar palabra, pues se sentía de lo peor. ¿Cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos amigos, cuántos jefes? Porque no hemos sabido gestionar la ira, no hemos sabido tomarnos el tiempo de identificar qué nos produce ira y por qué sentimos ira. Hemos terminado hiriendo a personas indefensas. ¿Cuántos niños han sido golpeados? ¿Cuántas mujeres han sido abusadas? Porque no hemos aprendido a dejar que el Espíritu Santo maneje nuestras emociones, gestione nuestras emociones. Constantemente dice que nosotros debemos reflejar el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. La ira realmente es una prueba bien difícil de superar para aquellos que vivimos tratando de hacer pensar a la gente que soy mejor o cuando hieren mi ego. Es muy peligroso.
Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor no está diciendo que no te puedes enojar, lo que está diciendo es que aprendes a gestionar, aprendes a describir la situación. Si tu hijo hizo una travesura, si tu esposa o tu esposo hizo algo que no te gusta, primero aprende a gestionar las emociones, a describir la situación y después decir, ¿sabes qué? Estoy molesto, me gustaría que estas cosas cambien o estas cosas funcionen de esta manera. Pero nosotros no filtramos nuestras emociones por el intelecto. Y es lo que le está pasando a este hermano. También se enoja con el padre, con ese padre que ama a los dos. Y aquí vemos que este hijo estaba más lejos que el hermano menor. Él no tenía una relación con el padre de respeto porque se está enojando. Está cuestionando la autoridad de su padre. Dice, tu hijo que gastó la plata con prostitutas y le estás dando de comer, le hace una fiesta, y a mí que nunca te he obedecido. Aquí está como ustedes saben, esta parábola no fue escrita por el hijo menor, fue escrita por el hijo mayor. Porque el público al cual Jesús está dirigiéndose son los fariseos. Aquellos que debían ir, predicar el evangelio, amar a las personas, enseñar la palabra de Dios, no estaban haciendo eso. Ellos se creían santos, justos, que ni siquiera se dejaban tocar con las personas comunes y corrientes. Se cambiaban de acera para no ver de frente al pueblo. Y si alguno de sus vestidos topaba o rozaba a una persona, se sentían inmundos. El legalismo, habían creado una serie de sistemas religiosos para hacer pensar a la gente que son más santos, más puros, más íntegros. Y el Señor dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras. Entonces la parábola fue escrita por el hermano mayor. Los dos estaban lejos de su padre, los dos. El uno era el inmoral, el otro era el moralmente correcto. Tanto la inmoralidad como la moralidad nos alejan del amor, de sentarnos a la mesa con el Padre. Y él dice, tantos años te he servido. Se quejó del trabajo prestado, dando a entender que lo hacía más por obligación que por amor. Y eso ocurre con muchos cristianos también. Dice, a 10 años, 20 años en la iglesia, están aburridos, ya se ha perdido el gozo de su corazón. Parece que cuando van a los servicios de la iglesia en la mañana van tomándose un jugo de limón bien agrio, se nota en su rostro. Y no hay ese gozo, esa alegría. Dice, hay muchos así que piensan que por hacer mucho están haciendo un favor a Dios. Y Dios no quiere que le hagas ningún favor. Dios quiere inspiración, no transpiración, dijo alguien. Dios quiere inspiración, pasión, no transpiración. Y también vemos que él sabía dónde estaba su hermano. Dice, ha consumido sus bienes con rameras. Probablemente él investigó, sabía que su hermano estaba en algún lugar lejano, viviendo de esa manera. En esos tiempos, mis queridos amigos, la función del hermano mayor era ir por el hermano menor. Así como el pastor dejó las 99 y fue por la una, ese era el trabajo del hermano mayor. Este hermano, si sabía dónde estaba, debió haber ido por él y debió haberle traído a la casa, haberle sentado con su padre y haber puesto en la mesa pan. Y debió haberse gozado de que su hermano ha regresado a casa. Este hermano está más preocupado en lo que él está perdiendo que en lo que él está ganando. Déjenme decirles a ustedes, mis amigos creyentes, usted y yo somos esos hermanos mayores que debemos ir por los hermanos menores. Y tenemos que utilizar nuestros recursos, porque no olviden que el Padre está utilizando lo mejor del becerro gordo, etc. Y esa es la herencia del hermano mayor. El Señor va a utilizar nuestros recursos para que alcancemos a aquellos que no conocen de Él. ¿Cómo hacen la función de hermanos mayores? Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios. La única manera de amar a los perdidos es conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Convence a aquellos que dudan. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Se imaginan la tarea que Dios nos pone como hermanos mayores? Ir y traerlos, ir a esos lugares lejanos, traerlos y sentarlos a la mesa con el Padre. ¿Está usted haciendo eso? Mucha gente va a la iglesia esperando ser bendecida cuando nosotros somos los que debemos bendecir a otros. Invierta en el reino de Dios para que más personas conozcan del Señor Jesús. Verso 31 y 32. Dice, él entonces le dijo, Hijo, hablando el Padre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué es lo que dice? Este estaba muerto, por favor, entiende. Tu hermano estaba muerto, tú lo tienes todo, tú estás conmigo, pero lástima que no lo disfrutas. Y es lo que pasa también nosotros. Estamos enamorados de la iglesia, estamos enamorados del ministerio, estamos enamorados de la posición que Dios nos ha dado, pero no amamos a Dios. Y nos hemos convertido en esas personas tan frías y pragmáticas de las cuales habla en Apocalipsis la iglesia de Éfeso. Era fría, es la iglesia fría. Todo perfecto, doctrinalmente correcto, doctrinalmente puro, los mejores maestros, las mejores enseñanzas. Pero el Señor dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el Señor dijo en Judas, consérvense en el amor, porque el amor es la pasión y el fuego que hace falta hoy mismo en este cristianismo tan frío, líquido e indiferente. Que más estamos preocupados lo que pasa adentro y no vemos lo que pasa afuera. ¿Está usted viendo lo que pasa afuera? Pero me gusta lo que dice la última parte, era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Este hombre estaba muerto como nosotros también un día estuvimos muertos. Efesios capítulo 2 del verso 1 al 4 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y estuvimos muertos también hasta que vinimos al Señor. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿No le parece increíble que el Señor nos ha dado vida? Y el papá del hijo pródigo dice, Él estuvo muerto, ahora es vivo. El hecho de que está aquí es que estás vivo, dice, es que está vivo tu hermano. Y usted y yo también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Somos el trofeo de la gracia de Dios. Y si usted entiende que es un trofeo de la gracia de Dios, entonces usted también aprenderá a compartir de esa gracia a aquellos que no conocen de Jesús. El Padre amaba a los dos, pero los dos no amaban al Padre. Esta historia queda abierta. No hay un fin para esta historia porque no nos dice qué pasó con el hermano mayor ni con el hermano menor, dando a entender que esta historia continúa. Hoy mismo hay muchos hermanos menores por los que tenemos que ir, pero tenemos que desistir de ser o tener la actitud que tuvo este hermano mayor, de enojarse con el Padre que ama a todos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga y seamos esos hermanos mayores, seamos como Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Vino a la tierra, nos rescató, nos dio vida y nos ha sentado en la mesa con el Padre. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu palabra que nos recuerda que tú nos has dado vida cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, y ayúdanos a vivir y conservarnos en ese amor tuyo y esa pasión y esa inspiración para ir por aquellos que no te conocen. Padre, ten misericordia de lo que está pasando en este mundo. Somos un mundo pródigo, somos un mundo que te hemos dado la espalda, nos hemos puesto a vivir en lo inmoral y en lo moral, pero de nada nos ha servido porque esas cosas no nos acercan a ti. Únicamente tu gracia, Señor. Atráenos con tus cuerdas de amor hacia ti y que existe un despertar espiritual en todo este planeta. Salva a aquellos que están perdidos, sana a aquellos que están enfermos y bendice a los doctores que están ahora mismo luchando por las vidas, cuidando vidas, Señor. Salva mi país, Ecuador. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de Ecuador, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos, y no olviden comentar y compartir y también suscribirse.